Durante siglos nos dijeron que solo merecemos lo que luchamos, que el control crea resultados y que soltar es rendirse. Pero hubo un sabio que lo desaprendió todo. No dejó dogmas ni fama, solo un manuscrito, un texto sellado en un monasterio, olvidado, que hablaba de una ley tan simple que fue prohibida. La ley del no hacer no enseñaba a esforzarse, sino a liberar, no a buscar, sino a permitir, no a controlar, sino a confiar profundamente. Dicen que quien leyó este libro por primera vez dejaba de sentirse ansioso y empezaba a manifestar. Lo que encontrarás en estas páginas es un mapa real para manifestar sin ansiedad ni obsesión, romper la adicción al control y al miedo, reprogramar tu realidad desde la conciencia y recordar que no tienes que forzar lo que ya es tuyo. Este no es un audiolibro, es una rendición sagrada, un retorno al poder más olvidado, el de no hacer y permitir que todo llegue. Porque este es el manuscrito prohibido del último sabio. Capítulo 1. Lo que deseas se aleja cuando lo necesitas. El universo no responde al deseo, responde al estado en el que lo deseas. Recuerdo la primera vez que intenté manifestar algo con todas mis fuerzas. Había leído libros, había escrito frases en papeles, encendido velas, repetido decretos. Había visualizado todo con detalle, la casa, la mirada, la respuesta, la vida. Cada noche cerraba los ojos con fe y cada mañana despertaba midiendo si ya se había manifestado. Pero detrás de cada afirmación había una ansiedad que no podía ocultar. Y en lo profundo de mí, una voz susurraba: ¿y si no sucede? Pasaron los días. Pasaron los meses. Y no solo no sucedió, sino que aquello que tanto deseaba parecía alejarse aún más. Como si algo me dijera: cuanto más lo quieres, más se esconde. Entonces me enojé. Con la vida, con la ley, conmigo. Pensé que algo estaba roto en mí, que quizá no era suficiente, o que simplemente no merecía. Pero nunca fue eso. Nunca fue un castigo, ni una prueba, ni una lección cruel. Fue un reflejo, un espejo exacto de mi vibración interior. Yo no estaba pidiendo desde la certeza, estaba rogando desde la carencia. La mayoría de las personas no manifiestan porque no entienden esto. El deseo no es el problema, la necesidad lo es. El deseo en sí puede ser sagrado. Es una chispa que te recuerda lo que tu alma ya eligió antes de olvidar. Pero cuando ese deseo se contamina con miedo, urgencia y ansiedad, deja de ser guía y se vuelve carga. Lo que deseas se aleja cuando lo necesitas para sentirte completo. Tu vibración no la define lo que pides, la define el estado interno desde donde lo pides. Puedes pedir lo más bello y justo del mundo, pero si lo haces con desesperación, si lo pides porque crees que sin eso no eres suficiente, si lo repites con una voz que tiembla por miedo al vacío, entonces el universo no escucha el deseo, escucha el miedo, y el universo no responde a las palabras, responde al estado del ser. La energía del necesito es una vibración de carencia. Es como decirle al universo: dámelo, porque sin eso no tengo paz. Y la vida, que no juzga, solo refleja, te dice: entonces experimentarás más momentos donde sientas que no lo tienes. Eso fue lo que me sucedió. Creía estar manifestando, pero en realidad estaba persiguiendo. Y lo que se persigue desde el vacío no se manifiesta, se aleja, porque ese vacío no se puede llenar con resultados externos, solo con presencia. Lo aprendí observando a quienes sí manifestaban con fluidez. Ellos no se aferraban, no insistían, no revisaban cada hora si el deseo ya había llegado. Pedían, y luego caminaban en paz, como si confiaran más en la vida que en sus propios métodos. Ellos sabían algo que yo no.
que lo verdadero no se persigue, se permite. Y entonces comprendí la verdad más profunda de esta ley. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Estas palabras que Neville Goddard susurró al mundo cayeron en mí como una revelación silenciosa, porque ser no es repetir, no es controlar, no es visualizar con fuerza. Ser es habitar el estado interno de quien ya confía, de quien ya descansa, de quien ya permite. Tu vibración es tu estado emocional sostenido. Es lo que sientes cuando dejas de hacer esfuerzo. Es tu paz o tu ansiedad, tu certeza o tu carencia. Y ese estado es el imán real. Por eso, cuando más te obsesionas, menos recibes. Cuando más necesitas, menos llega. No porque la vida quiera castigarte, sino porque la ansiedad interrumpe la sincronía. Y lo que está diseñado para ti no puede encontrar la puerta si tú estás bloqueándola con miedo. Entonces dejé de insistir. No como renuncia, sino como entrega. Dejé de decir, lo necesito. Y empecé a decir, si es mío, ya viene. Y si no, también está bien. Y ahí ocurrió el cambio. Sin esfuerzo, sin lucha, sin rituales obsesivos. Las cosas comenzaron a moverse. No porque hice más, sino porque interferí menos. Aprendí que no se trata de renunciar al deseo, sino de soltar la ansiedad de obtenerlo. Es como plantar una semilla y dejarla crecer. Si la desentierras cada día para ver si brota, la matas. Pero si confías, si sueltas, si permites, la vida florece por sí sola. Nos enseñaron que quien no lucha, no merece. Que quien no controla, pierde. Pero la verdad espiritual es otra. Lo que está alineado contigo no necesita ser forzado, solo recordado. Haz esto ahora. Cierra los ojos. Respira. Piensa en aquello que más anhelas. Siente su peso. Reconoce cómo has atado tu paz a su llegada. Y ahora, suéltalo. Bendícelo. Dile en silencio. Confío. No porque lo vea, sino porque ya lo soy. Deja de repetir. Deja de mendigar al universo. No necesitas convencer a la vida. Solo necesitas descansar en ella. En el próximo capítulo descubrirás por qué el deseo que arde demasiado no atrae, sino que consume, y cómo convertir ese fuego en calma creadora. Porque el verdadero poder no es encender más, es saber cuándo dejar que el fuego se apague en paz. Capítulo 2. El deseo que arde demasiado no atrae, sino que consume. Lo que enciende tu alma puede iluminar tu camino, o puede quemarlo todo si no sabes cuándo soltar. Hay un tipo de deseo que te eleva y otro que te destruye por dentro sin que lo notes. El primero es silencioso. Te inspira, te suaviza, te alinea. El segundo es el que quema. Quema tu paz, quema tus noches, quema cada momento en que no sucede lo que esperas. Y ese deseo no está mal por existir. Está mal cuando lo conviertes en tu respiración, cuando lo haces tan necesario que vivir sin él te parece un castigo. Me llevó años comprender que la energía del deseo es fuego. Y como todo fuego, puede iluminar o consumir. Un fuego bien dirigido, calienta, transforma, guía. Pero un fuego descontrolado devora. Cuando deseas algo con demasiada intensidad, con desesperación, con ansiedad, con urgencia emocional, no estás manifestando, estás quemándote por dentro. Y lo peor es que la mayoría lo llama pasión, fe, compromiso, pero en realidad están siendo consumidos por un apego disfrazado de entusiasmo. Ese deseo que arde demasiado te desconecta del presente, te arrastra al futuro como si aquí ya no valieras nada. Empiezas a vivir pendiente del resultado y todo lo que no se parece a lo que visualizaste se convierte en dolor, frustración o autosabotaje.
Te enojas con la vida, dudas de ti, te sientes invisible para el universo, pero en realidad no es que el universo te ignore, es que tu fuego está tan alto que estás cegado por su humo. El verdadero deseo no ruge, susurra, no exige, no grita, no presiona. Se siente como una semilla profunda. Una certeza tranquila que no depende del cuándo ni del cómo. Una intención suave que no te saca del presente, sino que te alinea con él. ¿Sabes cuándo supe que mi deseo se había transformado en fuego destructivo? Cuando ya no podía disfrutar el momento sin pensar en lo que aún no llegaba. Cuando todo lo que sí tenía se volvió insuficiente y todo lo que faltaba se volvió urgente. Vivía en cuenta regresiva. Cada día se medía en «lo logré» o «todavía no». Y ahí comprendí que no estaba viviendo. Estaba corriendo detrás de un reflejo. Y mientras más corría, más se alejaba. No es tu deseo el problema. Es el peso que le das. No es el fuego lo que daña. Es que no lo dejas apagarse. En la tradición taoísta se enseña que el sabio no empuja el río, solo lo observa. Y cuando es el momento, entra en su corriente. Eso es la ley del no hacer, el arte de permitir sin pasividad, de confiar sin necesidad de controlar. Tu deseo no debe doler. Tu deseo no debe consumir tu serenidad. Si duele, si quema, si te agota, es señal de que el ego lo ha secuestrado. Y el ego nunca sabe cuándo basta. El ego siempre quiere más. Quiere controlar el momento exacto en que la vida debe servirle. Pero la conciencia no hace eso. La conciencia respira, agradece, observa y sabe que lo verdadero llega sin ser perseguido. Una vez quemé una relación por esperar más de ella. Quemé un sueño por exigir que llegara antes. Quemé mi salud por intentar acelerar los procesos. Y todo eso me enseñó una sola cosa. Nada llega más rápido porque lo necesites más. Solo llega cuando estás listo para soltar. Eckhart Tolle lo dijo de forma clara. La vida no se te niega, solo se niega a través del ruido de tu mente. Ese ruido es el fuego del deseo mal canalizado. Ese ruido es lo que interrumpe la sinfonía perfecta del momento. Si tu deseo te impide disfrutar el ahora, no es deseo, es apego, es control, es resistencia. Y la resistencia crea tensión, y la tensión aleja. Entonces, ¿qué hacer con ese fuego? No lo reprimas, no lo apagues por miedo, pero tampoco lo alimentes con ansiedad. Respíralo, obsérvalo, y luego, entrégalo. Ponlo en las manos de la vida y di, esto es lo que deseo, pero no más de lo que deseo paz. No se trata de ser indiferente, se trata de ser libre. Y quien es libre ya no depende de que todo se cumpla para sentirse completo. Hoy, cuando un deseo aparece, no lo convierto en una necesidad, lo convierto en una semilla, lo planto, lo cuido y luego me alejo, porque sé que si es verdadero, crecerá. Y si no lo hace, es porque algo mejor ya está en camino. No ardas por dentro. No te consumas por lo que aún no ha llegado. La paciencia no es pasividad. Es poder invisible. Es el lenguaje de quienes saben que lo verdadero no se apresura. En el próximo capítulo, descubrirás cómo se manifiesta realmente el poder de soltar y por qué controlar cada paso es el camino más lento hacia lo que deseas. Porque cuando lo sueltas, el universo empieza a sostenerlo por ti. Capítulo 3. Mientras controlas, no confías. La necesidad de controlar es la evidencia más clara de que aún no has confiado. Hay una parte de ti que quiere creer, quiere confiar, quiere soltar, pero hay otra que no sabe cómo hacerlo, sin sentir que está perdiendo el control.
Y esa parte te sabotea. Porque mientras estás tratando de controlar cada paso, cada persona, cada desenlace, no estás dejando que el universo actúe. Solo estás tratando de ser Dios en todo. Y el alma no puede respirar así. Durante mucho tiempo confundía acción con control. Creía que si no lo hacía yo, no pasaría. Que si no estaba pendiente, todo se desmoronaría. Que si no insistía, la vida se olvidaría de mí. Era una lucha constante contra lo invisible. Me levantaba con ansiedad, con checklists mentales, con una obsesión por hacer que todo se manifestara según mi reloj, y lo único que logré fue agotarme y alejar más todo lo que deseaba. Controlar es resistirse al flujo, es desconfiar del río y nadar contra él. Y cuanto más nadas contra la corriente, más cansado estás, más frustrado te vuelves, más le gritas a la vida que no te escucha, cuando en realidad lo único que no escuchas es tu necesidad de rendirte. La rendición no es debilidad, es sabiduría. Pero vivimos en una cultura que nos enseñó que confiar es perder poder, que soltar es rendirse, y que quien no tiene el control es víctima. Y así el alma aprendió a vivir tensa, hipervigilante, en modo supervivencia. Cada paso milimetrado, cada palabra calculada, cada oración seguida de un «pero si no, que no me duela». Eso no es fe, eso no es cocreación, eso es desconfianza disfrazada de espiritualidad. Mientras controlas, no confías, y donde no hay confianza, no hay espacio para la manifestación, porque todo lo que fuerzas, lo haces desde el miedo, y todo lo que el miedo toca, se tensa, se bloquea, se endurece. Recuerda esto, lo que está alineado contigo no necesita ser empujado, solo revelado, pero para que se revele, tienes que soltar tu necesidad de controlar el cuándo, el cómo y el con quién. Hay algo que aprendí al observar la naturaleza. El árbol no controla el viento. La flor no obliga al sol a salir. El río no exige que la roca se mueva. Cada uno cumple su parte y confía en lo demás. Ese es el arte de manifestar desde la rendición. Tú no eres el que hace que todo pase. Eres el canal por el cual lo que debe pasar puede suceder. Pero si ese canal está tenso, cerrado, obsesionado con controlar, entonces nada fluye. Hay un nivel más profundo de creación que ocurre cuando confías, cuando haces tu parte desde la paz, y luego te quitas del medio cuando envías la señal y no vuelves a revisarla cada 5 minutos. Cuando actúas desde el gozo y no desde el miedo. Cuando sientes que ya está hecho, aunque aún no se haya manifestado. La ansiedad es el lenguaje del ego. La confianza es el lenguaje del alma. Y mientras más escuches al ego, más intentarás controlar todo. Y mientras más controles, más te desconectarás del presente, del gozo, de lo que ya está fluyendo sin ti. Hoy quiero que observes en ti dónde estás tratando de controlar. ¿A quién estás presionando? ¿Qué resultado estás forzando? ¿Dónde no estás dejando que la vida respire? Y ahora, con humildad, di en silencio: confío. No porque todo esté como quiero, sino porque sé que no necesito entenderlo todo para estar en paz. La manifestación verdadera no necesita de tu vigilancia constante, necesita de tu entrega. Y no puedes entregar lo que aún estás tratando de dominar. El universo es como una semilla. Cuando plantas tu intención y confías, crece. Pero si excavas cada día para ver si ya brotó, la matas. La ley del no hacer no es pasividad, es sabiduría activa. Es saber cuándo actuar desde el alma y cuándo retirarse para que la vida complete lo que tú ya iniciaste. Desde que dejé de controlar, empezaron a suceder cosas que no podía haber planeado, personas que no habría imaginado, rutas que jamás habría trazado.
Porque el control solo te da lo que tu mente limitada puede prever, pero la confianza te da lo que tu alma realmente necesita. En el próximo capítulo descubrirás el poder oculto en la inacción consciente, esa forma profunda de actuar sin forzar, de moverte sin ansiedad, de crear desde el silencio que sabe que todo está en camino. Capítulo 4. La inacción consciente. El arte de moverse sin ansiedad. No hacer no es quedarte quieto. Es moverte solo cuando tu alma respira en paz. Siempre que hablo de la ley del no hacer, alguien me pregunta con miedo en los ojos, entonces, ¿no debo hacer nada? Y yo respondo, no se trata de no hacer, sino de no forzar. Lo que esta ley enseña no es pasividad, no es resignación, no es quedarte esperando que todo caiga del cielo. La ley del no hacer habla de un nivel más alto, de acción. La acción guiada desde la conciencia, no desde la ansiedad, no desde el vacío, no desde el miedo a perder. La mayoría de las personas actúan para llenar un agujero interno. No pueden quedarse quietas porque creen que si no hacen algo ahora, se van a perder todo. Pero eso no es acción, eso es pánico disfrazado de productividad. La inacción consciente es otra cosa, es la pausa antes del paso, es la quietud que escucha, es la capacidad de esperar hasta que lo que haces surja desde la paz y no desde la presión. Hay momentos en los que actuar es correcto y otros en los que lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada, esperar, observar, respirar, dejar que la energía se acomode, que la claridad llegue, porque si te mueves con ansiedad, creas resultados ansiosos, y si decides desde el miedo, atraes más miedo envuelto en forma de oportunidades, que solo son trampas. Actuar desde el alma se siente distinto, no hay prisa, no hay tensión, no hay una voz gritando que ya es tarde, solo hay certeza suave, un impulso que no empuja, que no exige, una claridad que no necesitas justificar. Cuando vives desde la mente, siempre crees que estás llegando tarde, pero cuando vives desde la conciencia, entiendes que todo tiene su ritmo y que si aún no es el momento, forzarlo solo lo debilita. Los sabios sabían esto. Jesús se retiraba al desierto antes de hablar. Buda se sentó en silencio antes de enseñar. Lao Tse se fue antes de ser venerado, porque el alma no actúa para demostrar. Actúa cuando la acción es extensión del silencio. Yo viví muchos años en la urgencia de hacer. Sentía que si no estaba haciendo algo útil o productivo, estaba perdiendo tiempo, y me agoté, y me enfermé, y mis resultados fueron inconsistentes, porque eran el reflejo de un cuerpo cansado y de una mente que no sabía parar. La inacción consciente fue mi cura, el momento en el que decidí hacer menos, pero desde más profundidad. No hacía 10 cosas, hacía una, pero la hacía con presencia. Y esa presencia era magnética. Esa es la paradoja que nadie enseña. Cuanto más alineado estás, menos necesitas hacer, porque tu energía empieza a hacerlo por ti. Personas te llaman sin buscarlas. Proyectos llegan sin perseguirlos. Soluciones aparecen sin forzarlas. No porque te rendiste por cansancio, sino porque confiaste en el momento correcto. Cuando estés en duda, cuando sientas la presión de actuar solo porque tienes que, pregúntate, ¿esto nace de la paz o de la desesperación? Y si no nace de la paz, no es el momento. La acción correcta no se siente como lucha, se siente como flujo. Y para llegar ahí, necesitas espacio interno. Necesitas soltar la urgencia de demostrar que estás haciendo algo. El universo no responde al esfuerzo visible, responde al estado desde el que actúas. Hoy, haz menos, pero hazlo con el alma, no con el miedo, no con la presión, no con el deseo de controlar el resultado.
Hazlo como quien sabe que su energía vale más que 1000 movimientos sin sentido, porque al final no es cuánto hagas, sino desde dónde lo hagas. Y cuando tu no hacer está lleno de confianza, de silencio, de alineación, entonces el universo se pone en movimiento por ti. En el próximo capítulo descubrirás el arte de no pedir y cómo el verdadero poder no está en repetir deseos, sino en habitar el estado de quien ya recibió, porque lo que ya es tuyo no se suplica, se encarna. Capítulo 5. El arte de no pedir. No pidas desde la carencia, habita el estado de quien ya lo tiene. La mayoría de las personas creen que manifestar es pedir. Pedir con fe, pedir con fuerza, pedir todos los días como quien toca una puerta sin descanso. Pero lo que nadie les dice es que muchas veces el acto de pedir no abre la puerta, la mantiene cerrada. Yo pedí muchas veces, con voz temblorosa, con velas, con afirmaciones, con lágrimas, con palabras que, aunque sonaban espirituales, estaban cargadas de desesperación. Y con el tiempo entendí, pedir no es malo, pero seguir pidiendo es una señal de que aún no confías. El alma que confía no repite, no suplica, no mendiga, no vuelve sobre la misma frase como si el universo fuera sordo. El alma que confía, declara y luego descansa, sabe que el pedido fue escuchado y que no necesita seguir hablándolo, porque su estado interno ya lo sostiene. Hay una diferencia abismal entre "por favor que esto llegue" y "ya está hecho, gracias". La primera frase nace del miedo, la segunda, del poder. La ley del no hacer te enseña que no es la repetición lo que crea, sino el estado. Y el estado no se sostiene con palabras, se sostiene con conciencia. Por eso muchos oran, afirman y decretan, pero no manifiestan, porque siguen pidiendo como si no hubieran sido escuchados. Y lo que estás diciendo energéticamente es, aún no está, aún no es mío, aún no soy eso. Y esa es la frecuencia que el universo replica. Una vez, en silencio, escuché dentro de mí una frase que lo cambió todo. Deja de hablarle a Dios como si no estuviera, porque cada vez que pides desde la urgencia, refuerzas la idea de separación. Pero si tú supieras que ya fuiste escuchado, ¿cómo actuarías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo respirarías hoy? Eso es lo que el universo responde, no a lo que dices, sino a lo que eres mientras lo dices. Jesús no pedía 1000 veces. Él decía, gracias Padre, porque me has oído. Y esa es la vibración correcta. Una certeza tan profunda que ni siquiera necesitas ver el resultado de inmediato para sentirlo hecho. Pedir sin parar es como sembrar una semilla y cada día escarbar la tierra para ver si ya creció. La estás interrumpiendo, la estás perturbando, pero cuando plantas y confías, la vida hace su parte. El verdadero poder está en no tener que pedir. No porque seas arrogante, sino porque has entrado en el estado de quien ya sabe, y quien sabe, ya vibra en la frecuencia del resultado. Y esa frecuencia es el imán real. No se trata de ser indiferente, se trata de ser interno. El que aún necesita repetir, no lo ha encarnado. Sigue esperando que lo externo confirme lo interno. Pero la manifestación sucede al revés. Primero lo crees, luego lo ves. Hoy quiero invitarte a hacer algo radicalmente distinto. Deja de pedir y empieza a sentir. En lugar de decir, dame paz, di, hoy me muevo como quien ya está en paz. En lugar de decir, dame amor, ya di, hoy me trato como quien sabe que merece ser amado. Eso es fe real. Eso es creación consciente. Eso es el lenguaje de la energía. Cada vez que repites un pedido desde el miedo, le dices al universo, aún no estoy listo. Pero cuando lo vives sin verlo, cuando lo sientes sin tenerlo, cuando lo agradeces sin tocarlo, entonces lo traes del invisible al visible, del deseo al ser.
No pidas. Recuerda. No repitas. Encarna. No hables con urgencia. Muévete con certeza. Porque el que sigue pidiendo aún no se ha convertido en lo que quiere. En el próximo capítulo descubrirás cómo el silencio, ese lugar ignorado por la mente, es en realidad el espacio sagrado donde tu realidad se acomoda en secreto. Porque la mente pide, pero el alma solo escucha. Capítulo 6. Silenciar la mente, despertar la realidad. La mente grita, pero la realidad se ordena en el silencio. Durante años, creí que para manifestar tenía que hacer más, decir más, pensar más, visualizar más, forzar pensamientos positivos, evitar cada emoción negativa, luchar contra mi mente como si fuera mi enemiga. Pero un día me rendí, no por debilidad, sino porque sentí un cansancio profundo, una fatiga que no era física, sino espiritual. Estaba agotado de pensar, de sostener con mi cabeza todo lo que mi alma ya sabía. Y en esa rendición, descubrí algo que nadie me había enseñado. El silencio no es vacío. Es el espacio donde la realidad empieza a tomar forma. La mente es una herramienta sagrada, pero no está diseñada para crear el futuro con esfuerzo. Está diseñada para estar al servicio de la conciencia. Y cuando la mente toma el control, todo se llena de ruido, dudas, proyecciones, preocupaciones, expectativas. Y ese ruido es como una interferencia constante, una estática que bloquea la frecuencia exacta en la que la vida intenta hablarte. La mente quiere pruebas. El alma solo necesita paz. La mente busca razones. El alma reconoce señales. La mente pide lógica. El alma pide espacio. Cuando comencé a silenciar la mente, no fue fácil. Sentarme en silencio se sentía inútil, como si perdiera tiempo, como si el mundo siguiera girando mientras yo hacía nada. Pero en esa nada, en ese aparente vacío, empezó a surgir todo lo que antes perseguía. Porque el silencio no es la ausencia de acción, es la presencia total del ser. Es cuando dejas de luchar con los pensamientos y comienzas a observarlos como nubes que pasan. Es cuando te das cuenta de que no necesitas resolver todo, solo permitir que se acomode. Te has dado cuenta de que las mejores ideas, las respuestas más claras, los momentos de paz más profundos, no llegan cuando piensas. Llegan cuando te detienes, cuando caminas, cuando respiras, cuando simplemente estás presente. Eso no es casualidad, es una ley. La realidad se ordena cuando la mente se silencia. Porque en ese espacio, la conciencia puede operar sin interferencias. Deepak Chopra lo dijo así: en el silencio encontramos el campo de potencialidad pura, y desde ahí, todo es creado. Neville también lo insinuaba al hablar del estado del ser antes del sueño. Ese momento de quietud antes de dormir es el portal hacia la creación no forzada. El silencio es tu acceso al campo cuántico, a ese lugar donde tus pensamientos ya no son órdenes ansiosas, sino vibraciones limpias. Y en esa limpieza, la vida encuentra el canal para manifestar lo que pediste en voz baja. Hoy quiero invitarte a algo simple, pero poderoso. Quédate en silencio, no como castigo, sino como acto de poder. Apaga el ruido externo, cierra los ojos, deja de intentar controlar lo que piensas, solo observa. Solo respira, y en ese espacio, tu alma recordará algo. No estás aquí para crear con fuerza, estás aquí para permitir que la creación ocurra a través de ti. No necesitas convencer al universo, solo necesitas despejar el canal. Y el canal se despeja cuando callas, no la voz externa, sino la interna, la que exige, la que teme, la que duda. Déjala bajar el volumen. Y verás cómo todo lo que era confuso comienza a alinearse. El silencio no es el fin, es el inicio de una nueva frecuencia. Una frecuencia en la que no pides, no fuerzas, no dudas. Solo respiras y lo permites.
En el próximo capítulo hablaremos del Tao y por qué la naturaleza no actúa, pero nada queda sin hacer, porque la ley del no hacer no es pasividad, es acción desde el centro, desde la armonía con todo lo que ya se está manifestando, cuando dejas de interferir. Capítulo 7. El Tao no hace, y todo sucede. La naturaleza no se apura, y aún así, todo se cumple. Lao Tse, a veces, lo más revolucionario que puedes hacer es no hacer nada, no intervenir, no forzar, no correr a solucionar, no empujar un resultado. Solo observar, solo ser. Aunque la mente se resista, aunque grite que debes actuar ya, que si no haces, pierdes, que si no te mueves, quedas atrás. Hay una sabiduría más antigua que tu ansiedad. Una voz que no viene de libros, ni de frases motivacionales, sino del corazón de la existencia misma. El Tao. El Tao no es una religión. Es una forma de ver y moverse en el mundo que se basa en la ley natural del equilibrio. El Tao no lucha, no compite, no busca demostrar nada. El Tao no hace, y todo sucede. Lao Tse lo explicó con silencios más que con palabras, porque el Tao no se enseña, se encarna, no se memoriza, se respira. Es la sabiduría de actuar solo cuando es el momento, y de no actuar cuando el alma sabe que es mejor esperar. La flor no abre sus pétalos antes de tiempo. El río no necesita empujarse para seguir su curso. El sol no pregunta si debe salir hoy o mañana. Todo ocurre cuando debe, y cuando no ocurre, es porque forzarlo sería ir contra la armonía del todo. Tú formas parte de esa armonía. No estás fuera del universo, estás dentro de su pulso. Eres uno con el ritmo que rige a los planetas y al viento. Entonces, ¿por qué apresurarte? ¿Por qué dudar del tiempo perfecto? ¿Por qué imponerte la tarea de crear lo que ya está en camino? La ley del no hacer se inspira en el Tao, no como un mandato de inmovilidad, sino como una rendición sabia. Se trata de alinearte con el flujo, de moverte cuando sientas la invitación y de detenerte sin culpa cuando el alma diga, espera, aún no. Yo aprendí esta lección de la manera más dura. Por años traté de construir mi vida con esfuerzo constante. Hacía listas, tenía planes detallados, vivía lleno de metas y mapas mentales. Y a veces lograba cosas, pero terminaba exhausto, vacío, perdido después de cada meta cumplida, porque lo que obtenía con lucha venía con el peso de haberme traicionado para conseguirlo. Un día me rendí y me senté. Solo me senté, sin agenda, sin intención, sin meta. Y ahí, en ese silencio incómodo, empecé a escuchar lo que el Tao me había querido mostrar siempre. Tu vida no es un proyecto que debes construir, es un cauce que debes liberar. Desde ese momento, algo cambió. No dejé de actuar, pero dejé de planear con ansiedad. No dejé de desear, pero dejé de rogar por cumplirlo todo ya. Mi energía dejó de ser resistencia y se volvió presencia. En esa presencia empezaron a suceder cosas que jamás habría logrado con fuerza. El Tao nos enseña que la acción correcta viene del equilibrio, que actuar sin estar alineado es como nadar contra la corriente. Gastas energía, te agotas y no avanzas. Pero cuando fluyes con el Tao, cuando confías en el momento exacto, cuando sientes que el universo te lleva de la mano, todo se vuelve más liviano. Una conversación que parecía imposible ocurre con naturalidad. Una puerta que estaba cerrada se abre sin golpearla. Una respuesta que nunca llegaba aparece en el silencio, no porque hiciste más, sino porque dejaste de estorbar. Dejar que el Tao te guíe no es pasividad, es confianza, es saber que todo lo que te corresponde ya está en camino, pero llegará sin violencia, porque lo verdadero no se impone, se revela. La mente quiere asegurarse, el alma solo quiere alinearse. Y para alinearte,
Necesitas aprender a vivir como vive la naturaleza, sin prisa, sin culpa, sin forzar. Hoy te invito a observar tu vida como un jardín. ¿Estás tratando de hacer florecer todo a la vez? ¿Estás regando plantas que no te corresponden? ¿Estás arrancando brotes por miedo a que no crezcan? Suelta, permite, camina con la certeza de que tu paso no es el que crea el camino, sino el que lo revela. Cuando te alineas con el Tao, descubres que la vida es mucho más sencilla de lo que tu mente te hizo creer. Y en esa sencillez reside todo lo que antes buscabas con tanto esfuerzo. En el próximo capítulo, hablaremos de una de las confusiones más profundas. Cómo rendirse no es renunciar, sino confiar tan profundamente que ya no necesitas forzar lo que ya te pertenece, porque el universo no responde a tu fuerza, responde a tu entrega. Capítulo 8. Rendirte no es renunciar. La rendición no es el fin del camino, es cuando el camino, por fin, puede comenzar a andar por sí solo. La palabra rendirse ha sido maltratada. Nos dijeron que rendirse es perder, que es abandonar la lucha, que es dejar de intentar, que es fracasar. Y lo creímos. Por eso, cuando escuchamos hablar de espiritualidad rendida, de la ley del no hacer, de confiar en el flujo, algo dentro de nosotros se resiste, porque aún estamos programados para pensar que si no luchamos, no merecemos, y que si soltamos es porque nos dimos por vencidos. Pero lo que descubrí es que rendirse no es rendirse al dolor, es rendirse al poder real, no es dejar de actuar, es dejar de controlar, no es abandonar lo que sueñas, es abandonar la obsesión de forzar cómo debe llegar. Rendirse no es decir ya no quiero, es decir confío tanto que ya no necesito forzar. Cuando te rindes, no estás renunciando a tu visión, estás renunciando al miedo que te hacía empujarla con ansiedad. Estás diciendo, suelto el cómo, suelto el cuándo, y me alinearé con lo que me encuentre, porque sé que lo verdadero no se pierde. La rendición es un acto de madurez espiritual. Es cuando entiendes que hay un ritmo más sabio que el tuyo, una inteligencia más amplia que tus planes, un flujo que no necesita tu urgencia, sino tu presencia. Yo resistí durante años, no quería soltar, porque creía que si no estaba en control, todo se derrumbaría. Pensaba que si dejaba de insistir, la vida se olvidaría de mí, pero era al revés. La vida estaba esperando a que yo me quitara del medio. Me di cuenta de que mis manos estaban tan ocupadas, aferrándose a cómo quería que fueran las cosas, que no podían recibir nada nuevo. Y cuando finalmente me rendí, no desde la derrota, sino desde la confianza, comencé a vivir algo que antes solo intentaba fabricar: coherencia. La rendición no es pasiva, es poder en estado puro, es saber cuándo actuar y cuándo permitir. Es reconocer que tú no eres el creador del universo, pero sí puedes ser un canal limpio para que el universo se exprese. Neville decía que hay que sentirse en el final. Eso es rendirse. Es vivir como quien ya está, no como quien aún necesita probar, exigir, demostrar. Es respirar como quien ya recibió y moverse como quien ya está alineado con lo que viene. Cuando te rindes, el tiempo se vuelve menos importante, porque ya no estás midiendo cuánto falta, sino disfrutando el camino como parte de la respuesta. Cuando te rindes, dejas de pedir señales, porque te vuelves la señal. Tu paz es la mayor manifestación. Tu silencio es tu mayor declaración. Rendirte no es huir, no es esconderte, no es retirarte del mundo, es regresar a ti. Es decir, no necesito manipularla en vida para confiar en ella. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué parte de ti aún cree que si no aprieta, no consigue? ¿Dónde estás luchando por no soltar, cuando tu alma ya sabe que soltar es el verdadero movimiento? Y en silencio, respira. Declara sin drama, me rindo, no porque esté cansado, sino porque ya entendí que no necesito sufrir para vivir mi verdad.
La rendición es un estado de paz que dice sin palabras: estoy listo para recibir, sin imponer cómo debe llegar. Y en ese instante, la energía cambia, la ansiedad se retira, la confianza entra, y la vida empieza a responder de formas que no habrías podido controlar, ni siquiera si hubieras intentado 1000 veces. En el próximo capítulo, hablaremos del poder silencioso del vacío, ese espacio temido por el ego, pero sagrado para el alma, porque muchas veces no se trata de buscar más, sino de vaciarte lo suficiente para que lo nuevo pueda entrar, y en ese vacío, todo comienza. Capítulo 9. El vacío que atrae. Cuando dejas espacio, la vida te muestra lo que siempre estuvo intentando entrar. Hay algo que nadie nos enseñó, pero que toda manifestación verdadera necesita: el arte de vaciarse. No vaciarse como quien se rinde por agotamiento, ni como quien se resigna al nada funciona, sino vaciarse con conciencia, con intención, con humildad, porque nada nuevo puede entrar si todo dentro de ti ya está lleno de pensamientos, de urgencias, de expectativas, de exigencias, de ideas de cómo debería ser tu vida. Nos aferramos a tanto que sin darnos cuenta no dejamos espacio a lo que aún no conocemos. Y eso que no conocemos muchas veces es mejor que todo lo que planeamos. El ego le teme al vacío, porque el ego necesita controlar, anticipar, sostenerse sobre algo. Pero el alma no. El alma reconoce el vacío como un altar, un lugar sagrado, una pausa luminosa, porque sabe que solo lo vacío puede ser llenado. Yo pasé años acumulando, no cosas materiales, sino ideas, creencias, rutinas mentales. Tenía una forma de pensar para cada situación, un debería para cada relación, un mapa para cada paso, y me preguntaba por qué me sentía bloqueado, por qué no llegaba a lo que deseaba, por qué todo parecía estancado, hasta que entendí: no estaba estancado, estaba saturado, y la saturación no deja que lo nuevo fluya. Solo repite lo que ya conoces. Cuando comencé a vaciarme, al principio fue incómodo. Vaciarse se siente como estar desnudo, inseguro, desarmado. Pero poco a poco sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: espacio para respirar, para sentir, para recibir sin saber qué vendría. Y en ese espacio comenzaron a aparecer cosas que nunca habría buscado, porque no sabía que existían. Vaciarse no es perder, es soltar la ilusión de que todo depende de ti. Es decir, dejo ir lo que ya no vibra con lo que quiero ser. Abro las manos, abro el corazón, abro el camino, y ahí la vida empieza a llegar. La ley del no hacer enseña que el espacio es un imán. Donde hay aire, entra luz. Donde hay silencio, surge claridad. Donde hay pausa, brota lo auténtico. Si estás lleno de ruido, la vida no puede hablarte. Si estás lleno de pasado, el presente no puede tocarte. Si estás lleno de control, la gracia no puede guiarte. Por eso, vaciarse es una preparación. Es crear un espacio vibratorio donde lo nuevo se siente invitado, no bloqueado. Haz esta imagen. Tu alma como una casa. Está llena de muebles viejos, de objetos rotos que guardas por costumbre, de fotos de un tiempo que ya no existe. ¿Y dónde está el sofá para lo nuevo? La ventana abierta, el rincón limpio donde pueda descansar lo que viene a ti. Eso es el vacío que atrae. Vaciarse no es abandonar, es limpiar, es honrar lo que ya no sirve, agradecerlo y luego dejarlo ir. Hoy quiero que te preguntes: ¿qué está ocupando espacio en mí que ya no necesito cargar? Quizás sea una creencia, una promesa antigua, un ideal ajeno, una expectativa heredada. Sea lo que sea, hoy puedes dejarlo, no para perder, sino para recibir. El vacío no es oscuro, es fértil. Es el campo donde la vida empieza a sembrar sin que tú lo fuerces.
Y si aprendes a vivir con espacio dentro de ti, te vuelves magnético, porque lo que llega a un alma vacía no choca con paredes internas, simplemente entra, fluye, se queda. Haz del vacío un templo, no una cárcel. Haz del espacio interno una celebración, no una amenaza. Y verás que lo que tanto pedías no necesitaba más acción, solo necesitaba más espacio. En el próximo capítulo descubrirás cómo dejar de ser el obstáculo. Como muchas veces, lo que detiene tu manifestación no es la vida, sino tu antigua identidad que no permite que lo nuevo te reconozca. Y que cuando tú cambias, todo lo que llega también cambia contigo. Capítulo 10. Dejar de ser el obstáculo. No eres tu enemigo, pero a veces te interpones entre lo que deseas y lo que mereces. Durante mucho tiempo, culpé al mundo por lo que no me llegaba. Culpé al tiempo, al destino, a la falta de recursos, a los bloqueos familiares, a los errores de otros. Siempre encontraba una razón afuera. Hasta que un día, en el silencio más crudo, descubrí la verdad. El mayor obstáculo era yo, no mi alma, no mi luz, sino esa parte de mí que aún no creía merecer, que aún dudaba de su valor, que aún se apegaba a viejas heridas para justificar por qué aún no recibía. Eso fue devastador, pero también liberador, porque si yo era el obstáculo, entonces también podía convertirme en el canal. Nos enseñaron a buscar culpables, pero no nos enseñaron a mirar adentro, a observar cómo nos saboteamos sin saberlo, y no desde la maldad, sino desde el miedo, desde una programación invisible que dice: no pidas tanto, no eres suficiente, eso no es para ti. Si lo consigues, lo perderás. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Te suenan esas voces? No son tuyas, pero las has hecho tuyas. Y mientras estén ahí, no importa cuántos libros leas, cuántos rituales hagas, cuántos decretos repitas, seguirás siendo tú quien bloquea lo que pide. Dejar de ser el obstáculo no significa que ya no tengas heridas. Significa que dejas de esconderte detrás de ellas. Significa que dejas de repetir historias que ya venciste, que eliges el presente sobre la vieja identidad, que decides ser canal y no muro. Yo me di cuenta de que una parte de mí decía: quiero amor, pero otra parte pensaba: no sé si sabría sostenerlo. Decía: quiero abundancia, pero creía: quizá perderé todo como antes. Decía: quiero paz, pero mi sistema estaba tan acostumbrado al caos que cuando llegaba la calma, me parecía sospechosa. Eso es lo que llamamos disonancia interna. La mente dice sí, pero el cuerpo dice no. El alma grita adelante, pero tu energía está en modo protección. Y esa contradicción es lo que bloquea. El universo no responde a tus palabras, responde a tu coherencia. Y cuando tú estás dividido por dentro, la realidad se fragmenta contigo. Entonces, ¿cómo dejar de ser el obstáculo? No es a través de más esfuerzo, es a través de más presencia, es mirar dentro con compasión, es sentarte con tus miedos sin pelearte, es decirte: ya no necesito protegerme de mi expansión. Muchos tienen miedo de sanar, porque sanar implica perder la excusa para quedarse en lo conocido. Pero si ya estás aquí, leyendo estas palabras, es porque una parte de ti ya decidió, ya se cansó de repetir, ya está lista para recibir sin condiciones. Y eso comienza con una declaración suave, pero firme. Estoy dispuesto a salirme de mi propio camino. No tengo que entender todo, no tengo que estar completamente listo, no tengo que hacerlo perfecto, solo tengo que quitarme del centro y permitir que lo que tanto he pedido pueda por fin reconocerme. El obstáculo nunca fue el deseo, fue el yo que no se sentía digno de recibirlo. Pero tú no eres ese yo. Ese fue un rol temporal, una piel que ya no te representa, una máscara que puedes soltar. Hoy puedes elegir otra cosa. Cierra los ojos un momento. Piensa en eso que más deseas.
Ahora pregúntate, ¿qué parte de mí aún se siente incómoda con la idea de que eso llegue? ¿Qué parte aún duda, aún teme, aún no se ve merecedora? No la juzgues, no la rechaces, solo mírala y con amor respóndele: gracias por protegerme tanto tiempo, pero ya no necesito esa protección. Ahora elijo recibir. Cuando haces eso, algo cambia, no afuera, sino adentro. Y esa transformación interna es la única verdadera manifestación. A partir de ahí, todo fluye, porque ya no eres resistencia, eres permiso, eres apertura, eres espacio disponible, y lo que es tuyo, finalmente, puede llegar sin tropezar contigo. En el próximo capítulo, hablaremos del poder de la aceptación, no como resignación, sino como una frecuencia vibratoria tan elevada que transforma lo que toca, porque lo que aceptas ya no te domina, y desde la aceptación, todo se reorganiza. Capítulo 11. El poder de la aceptación. Lo que aceptas se transforma. Lo que resistes te ata. Durante mucho tiempo pensé que aceptar era rendirse, que aceptar lo que tenía era decirle al universo que ya no deseaba nada más, que aceptar lo que dolía era resignarme a vivir con ello para siempre. Pero estaba equivocado. La aceptación no es resignación. La aceptación es la puerta que abre todo. Resistirse es tensar el cuerpo, es luchar contra lo que ya es estar en guerra con el presente. Y mientras estás en guerra con el presente, estás desconectado del único lugar donde puedes crear algo nuevo, el ahora. Aceptar no significa que estés de acuerdo, significa que dejas de pelearte con lo que ya está ocurriendo. Es como si el alma dijera: esto es lo que hay, y desde aquí puedo transformarlo. No puedes cambiar nada desde el rechazo. El rechazo cierra, el rechazo endurece, el rechazo activa el ego, pero la aceptación ablanda, abre y te conecta con una inteligencia más grande que tu necesidad de control. Yo resistí por años ciertas partes de mi vida. Resistí a mi historia, mis errores, mis emociones, incluso mis dones, porque no eran como los de otros. Quería mejorar todo, pero desde el odio, desde el rechazo a lo que era, desde la vergüenza de no ser diferente. Y esa vibración de lucha, lo único que hacía era expandir más de lo que no quería. Fue cuando empecé a decir: esto también soy, que las cosas comenzaron a cambiar. Cuando miré mis sombras con ternura, cuando dejé de esperar que la vida se viera como en mi mente, cuando abracé el dolor como parte del proceso y no como castigo. Aceptar no es pasividad, es alineación, es mirar lo que es, sin disfrazarlo, sin exagerarlo, sin victimizarte, y, desde ahí, activar un nuevo estado. El universo responde al presente, y si tú estás negando tu presente, ¿qué estás manifestando realmente? Estás emitiendo la vibración de rechazo, y esa frecuencia, por ley, solo puede devolverte más situaciones que necesites rechazar. Pero cuando aceptas, cambias de nivel vibratorio. Es como si le dijeras al universo: ya no peleo, estoy aquí, estoy completo, incluso con lo que aún duele. Estoy listo para lo nuevo, porque ya he honrado lo que fue. La aceptación es amor, y el amor no siempre es euforia. A veces es simplemente dejar de culparte, dejar de correr, dejar de forzar. Es volver a ti sin condiciones. ¿Y sabes qué sucede cuando aceptas de verdad? Algo en tu interior se relaja, tu respiración cambia, tu energía se abre y la realidad responde a ese nuevo estado. Porque lo que antes era una cárcel se convierte en un pasaje. Lo que antes era una herida se convierte en medicina. Lo que antes era una pared se convierte en puerta. Hoy quiero que hagas esto. Piensa en eso que más te cuesta aceptar. Puede ser tu situación actual, tu cuerpo, tu historia, un error, una pérdida. Y sin buscar cambiarlo aún, solo di: esto también es parte del camino, y no tengo que amarlo,
Solo tengo que dejar de pelear con ello. Cuando haces eso, tu vibración se eleva sin que lo notes. Ya no necesitas pedir tanto. Ya no necesitas luchar por cada paso. Porque el universo responde al alma que ya se perdonó. Aceptar no es el fin del deseo. Es la base firme sobre la que los deseos verdaderos se construyen. Es cuando dejas de pedir para escapar y comienzas a pedir desde la plenitud. Recuerda, no necesitas que todo sea perfecto para manifestar. Solo necesitas estar en paz con lo que ya es. Y desde esa paz, crear lo que vendrá. En el próximo capítulo, el último antes del cierre, hablaremos del instante más poderoso de todos. Cuando dejas de buscar y por fin lo encuentras todo. Porque lo que te corresponde no viene cuando lo mereces, sino cuando dejas espacio para simplemente recibirlo. Capítulo 12. Todo te encuentra cuando te detienes. Lo que buscas desesperadamente no llega porque aún corres. Detente y te encontrará. Este manuscrito no se escribió para darte más herramientas. No fue hecho para que sumes otra técnica a tu mochila de cómo manifestar. Fue escrito para recordarte lo que ya sabías, que la vida no se fuerza, se permite. Has recorrido capítulos de desapego, de silencio, de rendición, de aceptación, de vaciarte para que lo nuevo pudiera encontrarte. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó. Quizá no lo notes aún, pero algo en ti cambió. Una grieta se abrió, una capa se cayó, un suspiro nuevo apareció en medio del pecho. Eso se llama conciencia. Y cuando despierta, la realidad comienza a ordenarse sin que tú lo controles. El final de este camino no es una meta, es una comprensión. Nunca necesitaste correr, solo necesitabas detenerte. Detenerte no es rendirte al mundo, es volver a ti. Es dejar de correr detrás de cosas, personas, respuestas, porque ya entendiste que no están afuera. Todo lo que buscabas con ansiedad comienza a acercarse en el instante en que te conviertes en lo opuesto a la ansiedad, en el instante en que confías. La paradoja es real. Cuando dejas de perseguir, lo que es tuyo te encuentra, no por castigo, no por truco espiritual, sino porque tu estado ya no lo bloquea. Has soltado el miedo, has relajado la urgencia, has hecho espacio, y eso es todo lo que la vida estaba esperando. Detenerse no significa que te cruzas de brazos, significa que dejas de interferir, significa que tus acciones ya no son impulsadas por el miedo a que no suceda, sino por la certeza tranquila de que todo se está gestando. Yo también fui de los que corrieron. Corrí detrás de relaciones, de logros, de explicaciones. Y el universo, con amor, me cerró todas las puertas. No como castigo, sino como enseñanza. Cuando por fin me detuve, cuando dejé de hablar tanto, de intentar tanto, de luchar tanto, la vida me habló, no con palabras, sino con encuentros, con sincronías, con paz. El alma no necesita más que eso, un poco de espacio para recordar su poder. Hoy quiero que hagas algo contigo mismo. Cierra los ojos, respira hondo y di en silencio: estoy listo para dejar de correr. Estoy dispuesto a recibir sin forzar. Me abro al misterio de la vida, sin ansiedad. Hazlo sin esperar, hazlo sin plan, hazlo como quien ya sabe que está siendo sostenido, incluso cuando no ve las cuerdas invisibles que lo sostienen. Porque lo cierto es esto: el milagro no llega cuando lo persigues, llega cuando te vuelves un hogar para él, y tú ya eres ese hogar. Ya no necesitas demostrar, ya no necesitas suplicar, ya no necesitas quemarte por manifestar, solo necesitas detenerte y dejar que lo que es tuyo te encuentre. No olvides nunca esto: la mente hace ruido, el alma hace espacio, y el universo responde al alma. Gracias por escuchar este manuscrito. No fue un texto, fue una llave. Ahora la puerta está abierta, y el camino ya no te pide más esfuerzo, solo presencia
Y si estas palabras resonaron contigo, te invito a quedarte. Este canal está lleno de libros prohibidos, de sabiduría silenciada, de enseñanzas que no se gritan, pero despiertan. Suscríbete, si aún no lo has hecho, para que el próximo libro también te encuentre a ti, porque lo que llega sin ser forzado es lo que de verdad transforma. Gracias. Ahora puedes descansar.